El autobús serpenteaba por la carretera costera hacia Viña del Mar, mientras Sofía Morales apoyaba la frente contra la ventana fría. Sus ojos color miel observaban el océano Pacífico extenderse infinito bajo el cielo gris de abril. Llevaba 5 años viviendo en Valparaíso, 5 años construyendo una vida nueva lejos de los recuerdos que la habían destrozado en Mendoza. Pero ahora, con una maleta pequeña en el asiento contiguo y un contrato de trabajo en su bolso, se dirigía hacia algo que creía controlado: el pasado. La oferta había llegado de manera inesperada. Una familia necesitaba una niñera para su bebé de 9 meses. El salario era generoso, la casa estaba frente al mar, y después de meses cuidando niños en Valparaíso, Sofía había aceptado sin hacer demasiadas preguntas. Solo conocía el apellido Herrera. Un apellido común, había pensado, sin imaginar que el destino tejía hilos invisibles. Se tocó instintivamente el medallón en forma de estrella que colgaba de su cuello, herencia de su abuela, un gesto que repetía cuando la ansiedad la invadía. Su perfume, flor de cerezo, se había desvanecido durante el viaje, pero aún permanecía en su ropa como un susurro sutil. El autobús se detuvo en una parada cerca del malecón. Sofía respiró profundo, ajustó su cardigan beige sobre la blusa de lino blanco y bajó con movimientos pausados. La brisa marina agitó su trenza lateral, y por un momento cerró los ojos, permitiendo que el sonido de las olas la tranquilizara. La dirección la llevó por una calle adoquinada hasta una casa de 2 pisos con vista al mar. La arquitectura era elegante, pero sencilla, con ventanas amplias y un jardín cuidado que hablaba de alguien que valoraba la belleza silenciosa. Sofía se detuvo frente al portón de hierro forjado. Revisó una vez más la dirección en el papel arrugado y tocó el timbre. Los pasos se acercaron desde adentro, firmes y medidos. Cuando la puerta se abrió, el mundo de Sofía se detuvo. Gabriel Herrera estaba frente a ella. Los 5 años habían refinado su presencia. Seguía siendo alto, de piel oliva y barba perfectamente cuidada, pero ahora había líneas de experiencia alrededor de sus ojos oscuros. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones de vestir, incluso en su propia casa. Su perfume Terre d'Hermès llegó hasta ella como una bocanada de memoria, transportándola instantáneamente a tardes de primavera en Santiago, a promesas susurradas y a un amor que creyó eterno. Gabriel se quedó inmóvil, sus ojos recorriendo el rostro de Sofía como si fuera una aparición. Su mano se aferró al marco de la puerta, y por un segundo, la compostura elegante que había cultivado se desmoronó. Sofía, murmuró su nombre como una oración quebrada. Ella levantó la barbilla, reuniendo toda la fuerza que había construido en 5 años de soledad y sanación. Señor Herrera, respondió con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Soy la niñera que contrató para su hijo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Gabriel estalló los dedos, un gesto nervioso que Sofía recordaba bien, y se apartó de la puerta. Por favor, pasa, dijo, recuperando algo de compostura. No sabía que eras tú. Sofía entró a la casa, observando los muebles de madera oscura, las paredes con fotografías en blanco y negro, y los grandes ventanales que enmarcaban el océano. Todo era elegante y ordenado, pero había una frialdad que no recordaba en Gabriel, como si la vida hubiera tallado dureza en los espacios que antes ocupaba la espontaneidad. ¿Dónde está el bebé?, preguntó, manteniendo la conversación en terreno profesional. Mateo está durmiendo. Gabriel cerró la puerta y se volvió hacia ella. Sofía, por favor, lo interrumpió levantando una mano. Estoy aquí por trabajo, nada más. Gabriel asintió lentamente, pero sus ojos no se apartaron de ella. Sofía sintió cómo la estudiaba, como si buscara rastros de la mujer de 23 años que había amado con desesperación. Te mostraré la habitación del bebé, murmuró finalmente. Mientras subían la escalera de madera, Sofía observó las fotografías familiares en las paredes. Gabriel con una mujer rubia y sonriente, ambos sosteniendo a un bebé recién nacido. La realidad la golpeó como una ola fría. Él había construido la vida que ella había soñado tener con él, pero con otra persona. La habitación del bebé era cálida y luminosa, decorada en tonos suaves. En la cuna dormía un pequeño de cabello oscuro y mejillas redondas. Sofía se acercó instintivamente y su corazón se derritió al ver las pequeñas manos cerradas en puños. «Es hermoso»,
susurró, genuinamente conmovida. Se parece a su madre. Gabriel habló en voz baja, y había una nota de dolor en sus palabras que Sofía no pudo ignorar. Ella se volvió hacia él, notando por primera vez las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. Este no era el Gabriel seguro y ambicioso que había conocido. Este era un hombre marcado por la pérdida. ¿Qué necesita saber sobre la rutina de Mateo?, preguntó, volviendo al tema profesional. Gabriel comenzó a explicar los horarios de alimentación, las siestas, las canciones que calmaban al bebé cuando lloraba. Habló con la precisión de alguien que había tenido que aprender a ser padre solo, y Sofía sintió una punzada de compasión mezclada con una emoción que prefirió no nombrar. Cuando terminó la explicación, se dirigieron a la planta baja. Gabriel se detuvo en la cocina, un espacio amplio con vista al jardín trasero. ¿Quieres un café?, ofreció, y luego se detuvo abruptamente, como si hubiera recordado algo doloroso. Sofía recordó las tardes infinitas compartiendo café en pequeños cafés de Santiago, las conversaciones que se extendían hasta el amanecer, las risas que ahora parecían ecos de otra vida. «Prefiero té, gracias», mintió porque el café traía demasiados recuerdos. Mientras Gabriel preparaba las bebidas, Sofía observó la cocina. Había un solo plato en el fregadero, una mesa para dos que claramente solo era usada por una persona. La soledad se palpaba en cada rincón de la casa. «Sofía», Gabriel se volvió hacia ella con 2 tazas humeantes. «Necesito que sepas que si esto es incómodo para ti, puedo buscar otra niñera». Ella tomó la taza de té, sus dedos rozando brevemente los de él. La electricidad que siempre había existido entre ellos seguía ahí, peligrosa e innegable. «Puedo manejar la situación», respondió. «Mateo necesita estabilidad, y yo necesito el trabajo». Gabriel asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que 5 años no habían sido suficientes para olvidar. Decían que verla ahí, en su casa, cuidando a su hijo, despertaba fantasmas que había enterrado bajo capas de responsabilidad y dolor. El llanto de Mateo quebró el momento. Sofía dejó la taza y se dirigió hacia las escaleras sin esperar instrucciones. Gabriel la siguió, observando cómo se movía con naturalidad hacia el bebé, como si hubiera estado esperando toda su vida para este momento. Cuando Sofía levantó a Mateo en brazos, el bebé se calmó inmediatamente. Ella lo meció suavemente, tarareando una melodía que Gabriel reconoció, una canción que solía tararear cuando estaban juntos. «Tienes un don», murmuró Gabriel, parado en el umbral. Sofía alzó la vista, y por un instante, las defensas de ambos se desplomaron. Eran solo 2 personas que se habían amado intensamente, ahora reunidas por la casualidad, y un bebé que necesitaba cuidado. «Los niños sienten cuando los amas de verdad», respondió Sofía, y había una vulnerabilidad en su voz que la sorprendió. Gabriel se acercó, sus ojos fijos en la imagen de Sofía sosteniendo a su hijo. Algo se movió en su pecho, algo que había mantenido enterrado desde la muerte de su esposa. «Sofía», comenzó, pero ella se adelantó. «Mañana empiezo oficialmente», dijo, depositando suavemente a Mateo de vuelta en la cuna. «Llegaré a las 7 de la mañana». Gabriel asintió, entendiendo que ella necesitaba tiempo para procesar este reencuentro imposible. Mientras Sofía se dirigía hacia la puerta, Gabriel la siguió. En el umbral, ella se volvió una última vez. «Gabriel», su nombre salió de sus labios como un suspiro. «Lo que pasó entre nosotros está en el pasado. Estoy aquí por Mateo». Él asintió, pero cuando la puerta se cerró, Gabriel se quedó parado ahí durante largos minutos. Por primera vez en meses, la casa no se sentía completamente vacía. Sofía caminó hacia la parada del autobús con el corazón desbocado. Había sobrevivido al primer encuentro, pero sabía que mañana tendría que regresar. Tendría que enfrentar no solo a Gabriel, sino a los sentimientos que había creído enterrados para siempre. El océano rugía a sus espaldas mientras esperaba el autobús que la llevaría de vuelta a Valparaíso, pero ya no estaba segura de que fuera ahí donde pertenecía. Sofía llegó a las 7 en punto de la mañana, tal como había prometido. Gabriel abrió la puerta vestido con un traje gris impecable, el cabello húmedo por la ducha reciente. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que él desviara la mirada. «Buenos días», murmuró, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Mateo despertó hace 1 hora. Ya desayunó, pero creo que tiene hambre otra vez». Sofía asintió
y se dirigió directamente hacia las escaleras. La familiaridad con la que se movía por la casa sorprendió a Gabriel, como si hubiera pertenecido a ese lugar durante años y no solo unas horas. Encontró a Mateo despierto en su cuna, agitando sus pequeños puños en el aire. Cuando la vio, el bebé emitió un gorjeo de reconocimiento que hizo que el corazón de Sofía se derritiera completamente. «Hola, pequeño», susurró, levantándolo con cuidado. «¿Cómo amaneció, mi príncipe?» Gabriel se detuvo en el umbral, observando la escena. Había algo natural en la forma en que Sofía sostenía a Mateo, como si hubiera nacido para ser madre. Una punzada de dolor lo atravesó al recordar que su esposa había muerto antes de poder disfrutar completamente de la maternidad. «Tengo que irme a la oficina», anunció Gabriel. «Regreso alrededor de las 6. Mi número está en la cocina, por cualquier emergencia». Sofía lo miró por encima del hombro del bebé. «¿Hay algo específico que deba saber? ¿Alguna rutina especial?» Gabriel estalló los dedos, nervioso. «Le gusta que le lean mientras come. Y cuando llora por las tardes, a veces solo necesita que alguien esté cerca. Su madre solía». Se detuvo abruptamente, incapaz de terminar la frase. «Entiendo». Sofía habló suavemente. «Estaremos bien». Gabriel asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en las escaleras. «Sofía, gracias por estar aquí». Ella no respondió, pero Gabriel captó el ligero asentimiento de su cabeza antes de desaparecer escaleras abajo. Las primeras horas transcurrieron con sorprendente facilidad. Mateo era un bebé tranquilo, curioso y receptivo. Sofía le cantó canciones mientras lo alimentaba, le leyó cuentos con voces divertidas, y cuando él se quedó dormido para su siesta matutina, aprovechó para explorar discretamente la casa. Las fotografías familiares contaban una historia silenciosa. Gabriel lucía genuinamente feliz en las imágenes con su esposa, pero Sofía notó que en las fotos más recientes, su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. El dolor había comenzado a instalarse incluso antes de la tragedia. Alrededor del mediodía, mientras Mateo jugaba en su mantita en el suelo de la sala, alguien tocó a la puerta. Sofía abrió para encontrarse con una mujer de mediana edad, de piel bronceada y sonrisa amplia, que cargaba una canasta cubierta con un paño floreado. «¡Ay, niña!», exclamó la mujer con un acento claramente mexicano. «Tú debes ser la nueva niñera. Soy Ramona García, la vecina de al lado». Sofía sonrió, sintiéndose inmediatamente cómoda con la calidez de la mujer. «Mucho gusto, doña Ramona. Soy Sofía». «¡Qué nombre tan bonito!». Ramona se asomó por encima del hombro de Sofía. «¿Y cómo está el pequeño Mateo? Ese bebé es un angelito, pero su papá... ¡Ay! Ese hombre necesita que alguien le saque esa tristeza que carga». Sofía sintió sus mejillas arder ligeramente. «Solo soy la niñera, doña Ramona». «¡Ja!». Ramona se rió con ganas. «Niña, yo llevo 30 años viviendo aquí. He visto pasar muchas niñeras, pero ninguna ha hecho que Gabriel se quede parado en la ventana de su oficina, mirando hacia afuera como lo hizo esta mañana». El corazón de Sofía se aceleró, pero mantuvo la compostura. «¿Gusta pasar? ¿Puedo preparar té?». «Claro, mija». Ramona entró con familiaridad. «Te traje empanadas de dulce de leche. Las hice esta mañana pensando en que necesitarías algo rico para comenzar tu nuevo trabajo». Mientras preparaba el té, Sofía escuchó a Ramona contarle sobre el vecindario, sobre cómo había llegado a Chile desde México hace décadas, siguiendo a un amor que no funcionó, sobre cómo había visto crecer a Gabriel desde que compró la casa. «Era diferente antes», dijo Ramona, sosteniendo a Mateo, que había despertado de su siesta. «Más vivo. El matrimonio lo cambió, y luego la pérdida. Ay, ese muchacho se cerró como una ostra. Debe ser muy difícil criar a un bebé solo», comentó Sofía, sirviéndole té a su invitada. «Difícil y triste». Ramona estudió el rostro de Sofía con ojos penetrantes. «Pero yo siento algo diferente desde que llegaste, como si el aire de esta casa hubiera cambiado». Sofía sintió la mirada inquisitiva de la mujer mayor y se concentró en su taza de té. «Los bebés traen energía nueva a cualquier lugar». «Los bebés sí», acordó Ramona, «pero también las mujeres con corazón sanador. Y tú, mija, tienes esa luz en los ojos». El resto de la tarde transcurrió placenteramente. Ramona se quedó hasta que Mateo necesitó otra siesta, y antes de irse, tomó las manos de Sofía entre las suyas. «Escúchame bien, niña. A veces el destino nos pone donde necesitamos estar,
aunque no entendamos por qué al principio. Ten paciencia con el bebé, con Gabriel y sobre todo, contigo misma. Después de que Ramona se fuera, Sofía reflexionó sobre sus palabras mientras preparaba la cena de Mateo. ¿Habría algo de verdad en lo que decía la vecina o simplemente estaba proyectando sus propios deseos en una situación complicada? Gabriel regresó exactamente a las 6, como había prometido. Se veía cansado, con la corbata aflojada y el cabello ligeramente despeinado. Sus ojos buscaron inmediatamente a Mateo, que estaba en brazos de Sofía, balbuceando alegremente. «¿Cómo se portó?», preguntó acercándose para tomar a su hijo. «Es un bebé maravilloso», respondió Sofía, notando cómo los músculos de Gabriel se relajaron al sostener a Mateo. Comió bien, durmió sus siestas y conoció a doña Ramona. Gabriel sonrió por primera vez desde que Sofía había regresado a su vida. «Ramona es especial. Espero que no te haya interrogado demasiado. Al contrario, es encantadora. Me trajo empanadas caseras. Eso significa que le caíste bien». Gabriel meció suavemente a Mateo. «Ramona es muy selectiva con sus empanadas». Por un momento, la conversación fluyó con normalidad, como si fueran simplemente un empleador y su empleada discutiendo el día. Pero cuando sus miradas se cruzaron, la familiaridad antigua se filtró entre ellos como una corriente eléctrica. «Sofía», Gabriel habló suavemente. «Sé que esto no es fácil para ninguno de los dos. Si en algún momento...» «Gabriel», lo interrumpió. «Mateo me necesita y yo necesito este trabajo. Podemos hacer que funcione». Él asintió, pero había algo en sus ojos que decía que deseaba que fuera más que solo trabajo. Sofía se despidió y se dirigió hacia la puerta, pero esta vez, cuando se volvió para decir adiós, encontró a Gabriel observándola con una intensidad que la hizo temblar. «Hasta mañana», murmuró. «Hasta mañana, Sofía». Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Sofía sintió que algo había cambiado durante el día. La casa ya no se sentía como territorio enemigo, y Gabriel comenzaba a sentirse peligrosamente familiar otra vez. Las palabras de Ramona resonaron en su mente. «A veces el destino nos pone donde necesitamos estar». Pero Sofía se preguntaba si estaba lista para lo que el destino pudiera tener planeado. La tercera semana de trabajo comenzó con una tormenta que azotaba la costa. Sofía llegó empapada a pesar del paraguas, el cabello escapándose de su trenza habitual. Gabriel la esperaba en la puerta con una toalla en las manos. «Está terrible allá afuera», comentó extendiéndole la toalla sin poder evitar notar cómo las gotas de lluvia se deslizaban por sus mejillas. «Gracias», murmuró Sofía, secándose el rostro. Sus dedos rozaron los de él al tomar la toalla y ambos se apartaron como si se hubieran quemado. Mateo los saludó desde su silla alta con gorjeos alegres, ajeno a la tensión que llenaba la habitación cada vez que sus dos adultos favoritos estaban cerca. «No podré irme hasta que escampe», dijo Gabriel, mirando por la ventana las olas furiosas que golpeaban la orilla. «La carretera costera se vuelve peligrosa con este tiempo». Sofía sintió un nudo en el estómago. Llevaban 3 semanas manteniendo una rutina cuidadosamente orquestada. Ella llegaba, él se iba, regresaba cuando ella estaba a punto de marcharse. Pocas palabras, menos miradas, y ningún momento a solas que pudiera reavivar lo que había entre ellos. «Entiendo», respondió dirigiéndose hacia Mateo para evitar la conversación incómoda. Gabriel se instaló en su oficina improvisada en el comedor, pero Sofía podía sentir su presencia como una corriente eléctrica que recorría toda la casa. Cada vez que pasaba cerca, él levantaba la vista de su laptop, siguiéndola con ojos que decían demasiado. Alrededor del mediodía, Mateo se volvió irritable. Había rechazado su comida, llorado durante su siesta, y ahora se negaba a calmarse sin importar lo que Sofía intentara. «¿Qué le pasa?», preguntó Gabriel, apareciendo en la cocina con el ceño fruncido por la preocupación. «Creo que le están saliendo los dientes». Sofía mecía al bebé contra su pecho. Estaba voceando más de lo normal y tiene las encías inflamadas. Gabriel se acercó, extendiendo los brazos para tomar a su hijo. Sus cuerpos se rozaron durante el intercambio, y Sofía inhaló involuntariamente su aroma familiar. El tiempo pareció detenerse en ese instante de proximidad, con Mateo entre ellos como un puente silencioso. «Pobrecito». Gabriel examinó la boca del bebé. «¿Qué podemos hacer?». La palabra «podemos» quedó suspendida en el aire. Gabriel se dio cuenta de su desliz al mismo tiempo que Sofía, pero ninguno lo corrigió.
Hay mordedores en el refrigerador, explicó Sofía, su voz ligeramente temblorosa, y podemos darle algo frío para las encías. Trabajaron juntos en silencio, Gabriel sosteniendo a Mateo mientras Sofía preparaba un biberón con agua fría y buscaba los juguetes apropiados. Era la primera vez que funcionaban como un equipo, y la naturalidad con la que se complementaban era tanto hermosa como aterrorizante. ¿Has pensado en llevarlo al pediatra?, preguntó Sofía mientras Gabriel intentaba que Mateo mordiera el juguete frío. Tengo cita mañana, pero con esta tormenta... Gabriel se detuvo, mirándola directamente. ¿Vendrías conmigo? Conoces mejor que yo sus patrones últimamente. La pregunta los sorprendió a ambos. Sofía sintió el impulso de decir que no, de mantener las fronteras profesionales que había establecido tan cuidadosamente. Pero la preocupación genuina en los ojos de Gabriel la desarmó. «Si crees que es necesario», respondió finalmente. Mateo se calmó gradualmente con el mordedor frío y pronto se quedó dormido en brazos de Gabriel. Mientras lo llevaban a su cuna, Sofía notó cómo la expresión de Gabriel se suavizaba al observar a su hijo. «Es un buen padre», murmuró sin pensar. Gabriel se volvió hacia ella, sorprendido por el cumplido. «A veces no estoy seguro. Elena, ella era la que sabía todo sobre bebés. Yo solo estoy improvisando». Era la primera vez que mencionaba a su esposa difunta por su nombre en presencia de Sofía. La vulnerabilidad en su voz la conmovió profundamente. «Todos improvisamos», respondió suavemente. «Lo importante es amar lo suficiente para intentarlo». Se quedaron parados junto a la cuna, observando a Mateo dormir. La lluvia golpeaba contra las ventanas, creando una intimidad forzada que ninguno había buscado, pero que tampoco podían negar. «Sofía», Gabriel habló sin apartar los ojos del bebé, «¿por qué aceptaste este trabajo? ¿Sabías que era yo?» Ella tardó en responder, midiendo cada palabra. «No lo sabía. Si lo hubiera sabido, probablemente habría huido. ¿Y ahora?» «Ahora». Sofía finalmente lo miró. «Ahora Mateo me importa demasiado para huir». Gabriel asintió lentamente, entendiendo que había más verdad en esas palabras de la que ella estaba dispuesta a admitir. La tormenta continuó durante toda la tarde. Gabriel trabajó desde la cocina para estar cerca en caso de que Mateo volviera a ponerse irritable, y Sofía encontró excusas para permanecer en la misma habitación. No hablaron mucho, pero había algo cómodo en compartir el espacio, como si 5 años de separación se disolvieran en la rutina doméstica. Cuando finalmente escampó al atardecer, ninguno de los dos se movió inmediatamente hacia la puerta. Sofía empacó sus cosas lentamente, y Gabriel encontró tareas innecesarias para retrasar su partida. «La cita médica es a las 10», dijo Gabriel cuando ella finalmente se dirigió hacia la salida. «Estaré aquí a las 9», respondió Sofía. En el umbral, se volvieron el uno hacia el otro simultáneamente. Por un momento, parecía que Gabriel iba a decir algo más, algo importante, pero se limitó a asentir. «Conduce con cuidado», murmuró. Sofía asintió y se alejó bajo el cielo despejado, sabiendo que algo había cambiado durante esa tarde de tormenta. Los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a mostrar grietas, y Gabriel parecía decidido a encontrar la forma de atravesarlos. El consultorio pediátrico olía a desinfectante y crayones nuevos. Sofía sostenía a Mateo, mientras Gabriel completaba los formularios médicos, sus dedos tamborileando nerviosamente contra el portapapeles. Era la primera vez que salían juntos a algún lugar, y la situación se sentía extrañamente doméstica, como si fueran una familia real. «Mateo Herrera», llamó la enfermera. Gabriel se levantó automáticamente, pero luego miró a Sofía con incertidumbre. «¿Quieres?» comenzó. «Voy contigo», respondió ella, ajustando al bebé en sus brazos. La doctora Jiménez, una mujer mayor de sonrisa cálida, los recibió en su consulta. Sus ojos se movieron entre Gabriel y Sofía con curiosidad profesional. «¿Los padres de Mateo?», preguntó mientras se lavaba las manos. «Yo soy el padre», Gabriel se apresuró a aclarar. «Sofía es la niñera». Algo se tensó en el pecho de Sofía ante esa descripción, aunque técnicamente era cierta. «Entiendo», sonrió la doctora. «Bueno, veamos a este pequeño». Durante el examen, Sofía respondió la mayoría de las preguntas sobre los patrones de sueño, alimentación y comportamiento de Mateo. Gabriel la miraba con asombro creciente mientras ella detallaba cada cambio sutil que había observado.
¿Cuánto tiempo lleva cuidándolo?, preguntó la doctora. 3 semanas, respondió Sofía. Es notable lo bien que lo conoce, comentó la doctora, dirigiéndose a Gabriel. Es claro que su hijo está en excelentes manos. Gabriel asintió, su mirada fija en Sofía mientras ella distraía a Mateo durante las vacunas. Había algo en la forma en que lo consolaba, en cómo anticipaba sus necesidades, que lo conmovía profundamente. Efectivamente, le están saliendo los primeros dientes, confirmó la doctora. Es completamente normal a su edad. Pueden darle acetaminofén infantil si está muy molesto, y asegúrense de que tenga muchas cosas frías para morder. Mientras salían del consultorio, Gabriel caminaba en silencio, claramente perdido en sus pensamientos. En el estacionamiento, finalmente habló. No sabía que lo conocías tan bien, dijo, instalando la silla de Mateo en el auto. Respondiste preguntas que yo ni siquiera había notado. Sofía se sintió expuesta, vulnerable. Es mi trabajo observar estos detalles. No. Gabriel cerró la puerta del auto y se volvió hacia ella. Es más que trabajo, Sofía. Lo amas. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión no buscada. Sofía sintió lágrimas peligrosas formándose en sus ojos. Gabriel, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil? Se acercó un paso. ¿Por qué tiene que ser difícil amar a un niño que te necesita? Porque no es solo eso y lo sabes. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Gabriel se quedó inmóvil, sus ojos escudriñando el rostro de Sofía como si buscara confirmación de lo que acababa de escuchar. Sofía, no, ella retrocedió. No vamos a hacer esto. No voy a ser el reemplazo de tu esposa muerta, Gabriel. La crueldad de sus propias palabras la golpeó inmediatamente. Gabriel palideció como si ella lo hubiera abofeteado. Eso no es. Yo nunca pensé en ti como un reemplazo, murmuró. Entonces, ¿qué soy? Las lágrimas finalmente se derramaron. Una segunda opción conveniente. ¿Alguien que ya conoces y que puede cuidar a tu hijo? Gabriel dio un paso hacia ella, ignorando las miradas curiosas de otros padres en el estacionamiento. Eres la mujer que nunca pude olvidar, dijo con voz ronca. La mujer que aparece en mis sueños cada noche desde hace 5 años. Eres suficiente. Sofía se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Esto no puede pasar, Gabriel. No puedo permitir que pase. Se dirigió hacia el lado del pasajero del auto, pero Gabriel la alcanzó, tomando suavemente su brazo. ¿Por qué no puedes?, preguntó desesperadamente. ¿Por qué no podemos al menos intentar? Porque me lastimaste una vez, susurró. Me rompiste completamente, Gabriel, y apenas estoy empezando a sentirme entera otra vez. Gabriel soltó su brazo como si quemara, el peso de la verdad golpeándolo como una bofetada. Sofía, si pudiera cambiar el pasado, pero no puedes. Ella abrió la puerta del auto. Y yo no puedo arriesgar mi corazón otra vez por alguien que ya eligió a otra persona antes que a mí. El viaje de regreso transcurrió en silencio absoluto. Mateo dormía pacíficamente en su silla, ajeno al huracán emocional que había estallado entre los adultos. Gabriel conducía con la mandíbula tensa, ocasionalmente mirando a Sofía por el retrovisor, pero ella mantenía la vista fija en la ventana. Cuando llegaron a la casa, Sofía se bajó rápidamente y tomó a Mateo sin esperar ayuda. Gabriel la siguió en silencio, cargando la pañalera y el bolso de ella. En la sala, mientras Sofía instalaba a Mateo en su mantita de juegos, Gabriel se quedó parado cerca, claramente luchando con algo que quería decir. Sofía, comenzó finalmente, sé que te lastimé. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero, Gabriel, por favor. Ella lo miró con ojos cansados. Necesito que respetes mis límites. Estoy aquí por Mateo y solo por él. Gabriel asintió lentamente, pero algo en sus ojos se había endurecido, una determinación que Sofía reconoció del pasado, cuando él decidía que quería algo y no se detendría hasta conseguirlo. Está bien, dijo finalmente, respetaré tus límites, pero no voy a fingir que no siento lo que siento. Sofía se volvió hacia Mateo, usando al bebé como escudo contra la intensidad de la mirada de Gabriel. Pero podía sentir que algo fundamental había cambiado durante esa confrontación en el estacionamiento. Las cartas estaban sobre la mesa ahora. Ya no podrían seguir pretendiendo que lo único entre ellos era el cuidado profesional de un bebé.
Gabriel subió a su oficina sin otra palabra, dejando a Sofía con la inquietante sensación de que había ganado una batalla pero perdido terreno en una guerra que ni siquiera estaba segura de querer pelear. Los días siguientes a la confrontación en el consultorio médico fueron tensos y cargados de silencios incómodos. Gabriel mantenía su palabra de respetar los límites de Sofía, pero su presencia se sentía más intensa, como si cada mirada fuera una pregunta silenciosa que ella se negaba a responder. Sofía encontró refugio en la rutina con Mateo y en las visitas cada vez más frecuentes de doña Ramona, quien parecía tener un sexto sentido para aparecer justo cuando la tensión en la casa se volvía insoportable. «Mija», dijo Ramona una tarde, mientras tomaban té en la cocina y Mateo dormía su siesta, «te veo más pálida cada día. ¿Ese muchacho te está dando problemas?» Sofía negó con la cabeza, pero Ramona la conocía mejor después de un mes de visitas diarias. «No me mientas». La mujer mayor se inclinó sobre la mesa. «Estos ojos viejos han visto muchas historias de amor complicadas. Y ustedes dos, ay niña, están cargando un dolor que se siente desde aquí hasta México». «Es complicado, doña Ramona», suspiró Sofía. «Gabriel y yo tenemos historia». «Ah». Los ojos de Ramona se encendieron. «Lo sabía. Nadie mira a alguien con esa intensidad si no hay pasado de por medio». Sofía se encontró contándole todo a Ramona. El amor intenso de 5 años atrás, el compromiso secreto de Gabriel, el corazón roto, la huida a Chile. Ramona escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus manos arrugadas envolviendo la taza de té. «¿Y él te explicó por qué se casó con la otra?», preguntó finalmente. «No importa ya, doña Ramona. El daño está hecho». «Claro que importa». Ramona golpeó la mesa suavemente. «Mira, niña, yo conozco a Gabriel desde que compró esta casa. Era diferente entonces. Más joven, más asustado». «¿Asustado?». Ramona miró hacia la ventana, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Su madre vino a visitarlo una vez, poco después de que se mudó. Una mujer fría, de esas que creen que el dinero y el estatus lo son todo. Hablé con ella brevemente, y mencionó algo sobre una chica argentina que había sido una distracción inapropiada para su hijo. Dijo que había hecho lo correcto al intervenir para que él cumpliera con sus responsabilidades familiares. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué quiere decir con intervenir? No lo sé exactamente, pero Ramona tomó las manos de Sofía. «Mija, esa mujer hablaba como alguien que había manipulado la situación, como si hubiera hecho algo para separarte de Gabriel». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Durante 5 años había asumido que Gabriel simplemente había elegido a otra, que su amor no había sido suficientemente fuerte. Pero si había habido manipulación, interferencia, puede que esté equivocada, continuó Ramona. Pero creo que ese muchacho también fue víctima de algo. La culpa que carga no es solo por la muerte de su esposa, es más profunda. En ese momento, la puerta principal se abrió. Gabriel había llegado temprano del trabajo. Sofía se secó rápidamente las lágrimas, pero era demasiado tarde. Gabriel notó inmediatamente su estado emocional. «¿Qué pasa?», preguntó, sus ojos moviéndose entre Sofía y Ramona. «¿Está bien, Mateo?». «El bebé está perfecto». Ramona se levantó tomando su bolso. «Pero ustedes dos necesitan hablar. Y esta vez, muchacho, le vas a decir la verdad completa». Gabriel palideció. «Doña Ramona, no sé de qué». «Sabes exactamente de qué hablo», lo interrumpió. «Le vas a contar sobre tu madre, sobre lo que te hizo hacer, sobre por qué realmente te casaste con Elena». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel se quedó inmóvil, como si hubiera sido descubierto en un crimen. Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y terror. «Gabriel», susurró, «¿de qué está hablando?». Ramona se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. 30 años he vivido con el arrepentimiento de no luchar por mi amor cuando tuve la oportunidad», dijo sin volverse. «No cometan el mismo error que yo. La vida es demasiado corta para desperdiciar segundas oportunidades». Cuando se fue, Gabriel y Sofía se quedaron solos en la cocina. El aire se sentía espeso, cargado de verdades no dichas y posibilidades aterradoras. «Sofía», Gabriel se acercó lentamente. «Hay cosas que nunca te dije, cosas que cambiarían todo». «¿Qué cosas?». Su voz tembló.
Gabriel se pasó las manos por el cabello, luchando visiblemente con algo interno. Mi madre, ella, se detuvo, mirándola con ojos llenos de dolor. No sé si contártelo hará las cosas mejor o peor. Dímelo. Sofía se puso de pie. Después de 5 años, merezco saber la verdad. Gabriel asintió lentamente, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Está bien, murmuró. Te voy a contar todo. Pero primero necesitas saber que intenté encontrarte. Después de que desapareciste de Mendoza, moví cielo y tierra tratando de localizarte. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La versión de la historia que había vivido durante 5 años estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Me buscaste?, susurró. Durante meses. Gabriel se acercó otro paso, y cuando finalmente descubrí dónde estabas, ya era demasiado tarde. Ya había tomado decisiones que no podía deshacer. El llanto de Mateo desde arriba rompió el momento, pero ninguno de los dos se movió. Estaban al borde de una revelación que podría cambiar todo, y ambos lo sabían. Ve por él, dijo Gabriel suavemente. Cuando baje, te voy a contar toda la verdad, toda. Cuando Sofía bajó con Mateo en brazos, encontró a Gabriel parado frente a la ventana que daba al océano. Sus hombros estaban tensos y tenía las manos metidas en los bolsillos como si estuviera librando una batalla interna. Gabriel, murmuró, instalando a Mateo en su mantita de juegos. Él se volvió lentamente, y Sofía vio en sus ojos un dolor tan profundo que la hizo temblar. Antes de empezar, dijo Gabriel con voz ronca, necesitas saber que cada día de estos 5 años he pagado por las decisiones que tomé. Cada maldito día. Se sentó pesadamente en el sofá, como si el peso de lo que estaba a punto de confesar lo agotara. Cuando desapareciste de Mendoza, enloquecí, comenzó. Fui a tu apartamento, a tu trabajo, pregunté por ti en todos lados. Nadie sabía dónde estabas. Sofía se sentó frente a él, su corazón latiendo desbocado. Mi madre me dijo que probablemente habías encontrado a alguien más, que las mujeres como tú. Se detuvo, incapaz de repetir las crueles palabras. ¿Mujeres como yo?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Sin dinero, sin conexiones familiares apropiadas. Gabriel cerró los ojos con dolor. Dios, Sofía, yo nunca pensé así de ti, pero mi madre, ella tenía formas de hacerme dudar de todo. Gabriel se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si no pudiera estar quieto. 3 meses después de que desaparecieras, Elena apareció en mi vida. Era hija de un socio comercial de mi padre, y mi madre insistía en que sería perfecta para mí. Yo la rechacé al principio, pero ¿qué? Sofía sintió náuseas subiendo por su garganta. Elena estaba embarazada. Las palabras salieron como un susurro roto. Me dijo que el bebé era mío, de una noche en la que había bebido demasiado después de una reunión de negocios. Yo no recordaba nada, pero Sofía se llevó una mano a la boca, comprendiendo la magnitud de la trampa. Gabriel, no, mi madre me presionó para que hiciera lo correcto. Elena lloraba. Decía que su familia la desheredaría si el bebé nacía fuera del matrimonio. Y yo, se detuvo frente a Sofía. Yo estaba destrozado sin ti, confundido, y pensé que tal vez el destino me estaba dando una señal. ¿El bebé era tuyo?, preguntó Sofía, aunque ya sospechaba la respuesta. Gabriel negó con la cabeza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Elena perdió el bebé 2 semanas después de la boda, pero entonces descubrí la verdad. No había estado embarazada de mí. Había sido de otro hombre, alguien que la había abandonado. Mi madre lo sabía. Elena lo sabía. Yo fui el único idiota que creyó la mentira. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo el dolor de 5 años, toda la ira y el resentimiento, se transformó en una tristeza abrumadora por lo que ambos habían perdido. ¿Por qué no te divorciaste entonces? Lo intenté. Gabriel se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Pero Elena amenazó con suicidarse. Había desarrollado problemas mentales serios, y los médicos dijeron que el divorcio podría desencadenar un episodio psicótico. Gabriel se cubrió el rostro con las manos. Estaba atrapado, Sofía, atrapado en un matrimonio sin amor con una mujer enferma, mientras mi madre me recordaba constantemente que se había elegido el deber sobre la pasión irresponsable. ¿Y nunca trataste de contactarme? La voz de Sofía se quebró. Todos los días.
Gabriel la miró desesperadamente. Pero para cuando finalmente te encontré en Valparaíso, ya habían pasado 2 años. Estabas reconstruyendo tu vida, parecías en paz, y yo estaba casado con una mujer que dependía de mí para su estabilidad mental. Sofía recordó esos días en Valparaíso, cómo había luchado por encontrar algo parecido a la paz. Si Gabriel hubiera aparecido entonces, Elena murió en el accidente cuando Mateo tenía 3 meses, continuó Gabriel. Había salido manejando durante uno de sus episodios depresivos. Los médicos dijeron que probablemente fue intencional. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Mateo gorgoteaba felizmente en su mantita, ajeno al huracán emocional que había estallado en la habitación. Gabriel, Sofía habló finalmente, su voz apenas un susurro. Todo este tiempo yo pensé que me habías traicionado por otra mujer, que nuestro amor no había sido suficiente. Nuestro amor era todo. Gabriel se acercó, tomando sus manos temblorosas. Era lo único real en mi vida, y cuando te perdí, me perdí también a mí mismo. Sofía comenzó a llorar, 5 años de dolor y malentendidos derramándose como una presa rota. Perdimos tanto tiempo, sollozó. Lo sé. Gabriel la atrajo hacia él, y por primera vez en 5 años, Sofía no se resistió. Lo sé, mi amor, lo sé. Se abrazaron mientras lloraban por el tiempo perdido, por las decisiones tomadas bajo presión, por el amor que había sobrevivido a pesar de todo. Mateo los observaba con ojos curiosos, como si supiera que algo importante estaba sucediendo. No sé cómo arreglar esto, murmuró Gabriel contra su cabello. No sé cómo compensarte por todo el dolor. Sofía se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. No necesitas compensarme, susurró. Solo necesito saber, ¿todavía sientes lo mismo? Te amo exactamente igual que hace 5 años, respondió sin dudar. Nunca dejé de amarte, ni un solo día. Yo también, confesó finalmente. Y eso me aterra. Gabriel sonrió por primera vez en lo que parecían años, una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. Entonces tenemos miedo juntos, murmuró, secando las lágrimas de sus mejillas. Pero esta vez nadie va a separarnos. Las siguientes semanas transcurrieron como si estuvieran aprendiendo a caminar de nuevo. Gabriel y Sofía se movían alrededor del otro con cuidado deliberado, como 2 personas que habían sobrevivido a un terremoto y aún temían las réplicas. La verdad había liberado algo entre ellos, pero también había creado una nueva vulnerabilidad. Ahora sabían que se amaban, pero el conocimiento venía acompañado del miedo de volver a perderse. Gabriel comenzó a llegar temprano del trabajo, no para presionar a Sofía, sino simplemente para estar cerca. Se sentaba en la cocina mientras ella preparaba la cena de Mateo, intercambiando miradas que decían todo lo que las palabras no podían expresar aún. ¿Cómo está tu apartamento en Valparaíso?, preguntó una tarde mientras observaba a Sofía cambiar el pañal de Mateo. Pequeño, pero cómodo, respondió ella, notando la tensión en su voz. ¿Por qué? Gabriel estalló los dedos, nervioso. Solo me preguntaba si extrañas tu rutina anterior, si esto es demasiado para ti. Sofía entendió lo que realmente estaba preguntando, si ella se quedaría o si desaparecería otra vez como había hecho 5 años atrás. Gabriel se volvió hacia él con Mateo en brazos. No voy a huir, ya no soy la misma mujer asustada de antes. ¿Cómo puedes estar segura? Porque ahora sé la verdad, respondió simplemente, y porque este pequeño me necesita. Como si hubiera entendido la conversación, Mateo extendió sus bracitos hacia Gabriel, quien lo tomó con una sonrisa que se estaba volviendo más frecuente. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Gabriel suavemente. ¿Hay posibilidad de...? No lo sé. Sofía fue honesta. El amor nunca se fue, pero la confianza... necesito tiempo para reconstruirla. Gabriel asintió, agradecido por su honestidad. Todo el tiempo que necesites. Esa misma tarde, doña Ramona apareció con una olla de caldo de pollo y ojos brillantes de curiosidad. ¡Ay, Dios mío!, exclamó al ver a Gabriel y Sofía juntos en la cocina, sin la tensión de semanas anteriores. Se nota que hablaron. El aire aquí está completamente diferente. Doña Ramona, Sofía se sonrojó. Gracias por empujarnos a hablar. De nada, mija. Pero ahora viene la parte difícil. La mujer mayor se sentó a la mesa. Aprender a confiar otra vez. Gabriel y Sofía intercambiaron miradas significativas. ¿Tiene algún consejo?, preguntó Gabriel, genuinamente interesado.
Sí, Ramona sirvió caldo en 3 tazones. Empiecen de nuevo, no como los Gabriel y Sofía de hace 5 años, sino como las personas que son ahora. ¿Qué quiere decir? Sofía tomó asiento. Conózcanse otra vez. Gabriel, tú eres padre ahora, has sufrido pérdidas, has crecido, y tú, Sofía, ya no eres una chica ingenua. Eres una mujer fuerte que sabe lo que vale. Ramona tomó un sorbo de caldo antes de continuar. Salgan en citas. Hablen de quiénes son ahora. Descubran si todavía son compatibles como las personas que se han convertido. Gabriel miró a Sofía esperanzado. ¿Aceptarías salir conmigo? Oficialmente quiero decir. Sofía sintió mariposas en el estómago, algo que no había sentido en años. ¿Qué hay de Mateo? Yo lo cuido, se ofreció Ramona inmediatamente. Ese bebé me adora, y ustedes necesitan tiempo a solas. 3 días después, Gabriel apareció en la puerta con un ramo de peonías rosadas, las flores favoritas de Sofía que había recordado después de tantos años. ¿Lista?, preguntó, viéndose nervioso como un adolescente en su primera cita. Sofía había elegido un vestido azul marino que realzaba sus ojos dorados y llevaba el cabello suelto por primera vez en semanas. «Lista», respondió tomando las flores. «¿A dónde vamos?» «Es una sorpresa». Gabriel la llevó a un pequeño restaurante en el puerto de Valparaíso, el mismo donde habían tenido su primera cita 5 años atrás. Pero en lugar de sentirse nostálgico, el lugar se sentía como un nuevo comienzo. «¿Recuerdas qué ordenaste aquí la primera vez?», preguntó Gabriel mientras estudiaba el menú. «Ceviche de corvina», sonrió Sofía. «Y tú ordenaste paella porque querías impresionarme. Y me quedé con la mitad porque no me gustaba tanto como pretendía». Gabriel se rió. «Esta vez voy a ordenar lo que realmente quiero». «¿Y qué es eso?» «Empanadas de queso», confesó. «Siempre he sido simple en mis gustos culinarios». Durante la cena, hablaron como nunca lo habían hecho antes. Gabriel le contó sobre las noches en vela con Mateo, sobre cómo había aprendido a ser padre solo, sobre sus miedos de no ser suficiente. Sofía compartió su trabajo con otros niños en Valparaíso, sus sueños de tener una guardería propia algún día, sus propios miedos sobre el futuro. «Eres diferente», observó Gabriel mientras caminaban por el malecón después de cenar. «¿Diferente cómo?» «Más segura, más centrada. Me gusta esta versión de ti». Sofía se detuvo y lo miró directamente. «Esta versión de mí existe porque sobreviví a perderte una vez. Paradójicamente, el dolor me hizo más fuerte». Gabriel tomó su mano suavemente. «No quiero volver a ser la razón de tu dolor, Sofía. Solo quiero ser parte de tu felicidad». «Estamos en camino», respondió ella, apretando su mano. «Pero despacio, Gabriel. Necesitamos ir despacio. Todo el tiempo que necesites», repitió él, como una promesa. Cuando regresaron a la casa, encontraron a Ramona durmiendo en el sofá con Mateo acurrucado en su pecho. La imagen era tan tierna que ambos se detuvieron a contemplarla. «Parece que encontró a una nueva abuela», susurró Gabriel. «Y nosotros encontramos un nuevo comienzo», murmuró Sofía. Por primera vez en 5 años, el futuro se sentía posible otra vez. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Sofía despertó sobresaltada en su apartamento de Valparaíso al escuchar su teléfono vibrar insistentemente sobre la mesita de noche. «¿Gabriel?», respondió con voz ronca, inmediatamente alerta. «Sofía, necesito que vengas». La voz de Gabriel sonaba desesperada, quebrada. «Mateo tiene fiebre muy alta y no logro que baje. Está convulsionando». El mundo de Sofía se detuvo. Se incorporó de inmediato, ya buscando su ropa con la mano libre. «¿Llamaste al médico?» «Estoy esperando la ambulancia, pero... Sofía, estoy aterrado. No sé qué hacer y él sigue llorando y...» «Respira», lo interrumpió poniéndose los zapatos mientras hablaba. «Manténlo hidratado con pequeños sorbos de agua. Ponle compresas tibias, no frías. Voy para allá. ¿Puedes? ¿Puedes quedarte conmigo al teléfono hasta que llegues?» La vulnerabilidad en su voz partió el corazón de Sofía. Durante las semanas que habían estado reconstruyendo su relación, Gabriel había mostrado siempre su lado fuerte, controlado. Escucharlo tan asustado la conmovió profundamente. «Por supuesto, no voy a colgar». El viaje de Valparaíso a Viña del Mar nunca le había parecido tan largo. Gabriel le iba contando cómo había encontrado a Mateo ardiendo en fiebre, cómo había intentado todo lo que la doctora les había enseñado, pero nada funcionaba. «La ambulancia acaba de llegar», anunció Gabriel, y Sofía escuchó voces de paramédicos de fondo.
Nos vamos al hospital. Te encuentro allá, prometió Sofía, pisando el acelerador. El hospital Van Buren estaba casi vacío a esa hora de la madrugada. Sofía corrió por los pasillos hasta encontrar la sala de emergencias pediátricas, donde vio a Gabriel caminando de un lado a otro como una fiera enjaulada. ¿Cómo está?, preguntó, corriendo hacia él. Gabriel se desplomó en sus brazos, y Sofía sintió cómo temblaba. «No saben qué es», murmuró contra su hombro. «Están haciendo exámenes. Dijeron que podría ser una infección seria, o algo peor». Sofía lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo su propio corazón se partía al imaginar algo malo pasándole a Mateo. «Van a estar bien», susurró, aunque su propia voz tembló. «Es un bebé fuerte». «Sofía». Gabriel se apartó para mirarla. «Si algo le pasa a Mateo, yo no podré soportarlo. Él es todo lo que me queda de esperanza». «No va a pasar nada», insistió ella, tomando sus manos. «Y no estás solo. Estoy aquí contigo». Pasaron las siguientes 4 horas en una sala de espera con sillas incómodas y café terrible. Gabriel apenas hablaba, perdido en sus pensamientos más oscuros. Sofía se quedó a su lado, a veces en silencio, a veces contándole historias tontas para distraerlo. Alrededor de las 7 de la mañana, apareció la doctora con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Buenas noticias», anunció. «Es una infección del oído, complicada pero tratable. La fiebre alta y la convulsión fueron reacciones al dolor intenso. Con antibióticos estará completamente bien en una semana». Gabriel se desplomó en una silla, cubriendo su rostro con las manos, mientras las lágrimas de alivio corrían entre sus dedos. «¿Podemos verlo?», preguntó Sofía. «Por supuesto. Está despierto y mucho más cómodo». Encontraron a Mateo en una cunita del hospital, con ojos brillantes pero ya sin fiebre. Cuando vio a Gabriel, extendió sus bracitos y sonrió débilmente. «Hola, pequeño». Gabriel lo tomó con infinito cuidado. «Papá está aquí». Sofía observó la escena, sintiendo cómo algo se asentaba definitivamente en su corazón. Ver a Gabriel como padre, vulnerable y completamente dedicado a su hijo, la enamoró de una manera completamente nueva. «Sofía», Gabriel la miró por encima de la cabeza de Mateo. «Gracias por venir, por estar aquí. No sé qué habría hecho sin ti». «No tienes que agradecerme», respondió acariciando la mejilla de Mateo. «Este pequeño también es importante para mí». En el auto de regreso a casa, con Mateo durmiendo tranquilamente en su silla, Gabriel finalmente habló. «Esta noche me di cuenta de algo», dijo, sus ojos fijos en la carretera. «No quiero criar a Mateo solo, y no porque necesite ayuda, sino porque quiero que tenga una familia completa». Sofía sintió su pulso acelerarse. «Gabriel, sé que es demasiado pronto para hablar de esto, pero esa madrugada, cuando pensé que podría perder a Mateo, lo único que quería era tenerte a mi lado. No como niñera, no como empleada, como familia». Sofía permaneció en silencio, procesando las palabras que había estado esperando y temiendo a la vez. «¿Qué estás pidiendo exactamente?». Gabriel estacionó frente a la casa antes de responder. «Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que esto sea permanente, que vivamos juntos, que criemos a Mateo juntos, que seamos la familia que deberíamos haber sido hace 5 años». Sofía miró hacia la casa donde había pasado los últimos 2 meses, reconstruyendo no solo su relación con Gabriel, sino descubriendo su propio deseo de maternidad. «Es una decisión muy grande», murmuró. «Lo sé, y no necesitas responder ahora». Pero Sofía tomó su mano. «Durante esas horas en el hospital, me di cuenta de que ya no puedo imaginar un futuro sin ti en él». Sofía apretó su mano, mirando a Mateo que dormía pacíficamente, ajeno a la conversación que definiría su futuro. «Dame tiempo para pensarlo», susurró finalmente. «Todo el tiempo que necesites», respondió Gabriel, aunque sus ojos mostraban la urgencia de su corazón. Pero ambos sabían que después de esa noche, después de enfrentar juntos la posibilidad de perder lo que más amaban, no había vuelta atrás. El miedo había revelado la verdad más profunda. Ya eran una familia en todo, excepto en nombre. Sofía llevaba 3 días evitando dar una respuesta definitiva a Gabriel. Había regresado a su apartamento en Valparaíso después del incidente en el hospital, necesitando espacio para pensar sin la influencia de su presencia y sin los ojos dulces de Mateo nublando su juicio. Pero la distancia no había traído claridad. Si acaso,
había intensificado la confusión que sentía en el pecho. Doña Ramona apareció en su puerta el jueves por la tarde, cargando una maleta pequeña y una expresión determinada. «No me voy hasta que tomes una decisión», anunció, instalándose en el sofá como si fuera su propia casa. «Ese muchacho está como alma en pena, y Mateo pregunta por ti con sus ojitos cada 5 minutos. Doña Ramona, esto no es tan simple». Sofía se sentó frente a ella. «No puedo tomar una decisión solo basada en sentimientos. ¿Y por qué no?». La mujer mayor la miró con incredulidad. «El amor verdadero no se presenta todos los días, mija, y lo que ustedes tienen es especial». «Lo que tuvimos era especial», corrigió Sofía, «pero han pasado 5 años. Somos personas diferentes». «Exacto», Ramona sonrió. «Son mejores personas, más maduras, más conscientes de lo que quieren». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana de su pequeño apartamento. Desde ahí podía ver una porción del océano, el mismo que veía desde la casa de Gabriel, pero desde una perspectiva completamente diferente. «Tengo miedo», confesó finalmente. «Miedo de que esto sea solo nostalgia. Miedo de que Gabriel esté confundiendo gratitud con amor. Miedo de que yo esté confundiendo mi cariño por Mateo con amor por él». «¿Y si no es confusión?», preguntó Ramona suavemente. «¿Y si es exactamente lo que parece ser?». Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta hasta el amanecer, mirando las fotografías en su teléfono. Imágenes de Mateo que había tomado durante los últimos meses, selfies casuales con Gabriel durante sus nuevas citas, fotos de los 3 juntos que Ramona había insistido en capturar. En cada imagen se veía feliz, genuinamente feliz de una manera que no había experimentado en años. El viernes por la mañana tomó una decisión. Condujo hacia Viña del Mar con el corazón palpitando tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido del motor. Había ensayado lo que diría durante todo el viaje, pero cuando llegó a la casa y vio a Gabriel en el jardín jugando con Mateo, todas las palabras se desvanecieron. Gabriel la vio acercarse y se incorporó lentamente, sus ojos buscando alguna pista en su expresión. «Hola», murmuró, tomando a Mateo en brazos. «¿Hola?», respondió Sofía, notando las ojeras bajo sus ojos, evidencia de que él tampoco había dormido bien. ¿Has pensado en lo que hablamos?». Sofía asintió, acercándose hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocar la mejilla de Mateo, quien inmediatamente se estiró hacia ella con una sonrisa radiante. «He pensado mucho», respondió tomando al bebé en sus brazos, «y llegué a algunas conclusiones». Gabriel se tensó, preparándose para la respuesta que había estado temiendo. «Primera», continuó Sofía, «tenías razón sobre algo. Ya somos una familia, no porque hayamos decidido serlo, sino porque simplemente sucedió mientras no estábamos prestando atención». Los ojos de Gabriel se iluminaron con esperanza cautelosa. «Segunda», Sofía miró directamente a Gabriel, «tengo miedo, muchísimo miedo, pero por primera vez en 5 años tengo más miedo de no intentarlo que de intentarlo y fallar». Gabriel se acercó un paso, sin apartar la vista de ella. «¿Y tercera?». Sofía sonrió, sintiendo lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. «Tercera, este pequeño necesita una mamá que lo ame tanto como lo ama su papá. Y yo ya lo amo, como si hubiera estado esperando toda mi vida para ser su madre». Gabriel cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando que sus sueños se estaban haciendo realidad. «Eso significa que sí», susurró Sofía. «Sí quiero vivir contigo. Sí quiero criar a Mateo contigo. Sí quiero intentar construir la familia que perdimos hace 5 años». Gabriel no pudo contener más las emociones. Se acercó y envolvió a Sofía y a Mateo en sus brazos, creando un círculo perfecto de amor y esperanza. «Te amo», murmuró contra su cabello. «Los amo a ambos más de lo que las palabras pueden expresar, y nosotros te amamos a ti», respondió Sofía, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde pertenecía. Mateo, ajeno a la magnitud del momento, pero feliz de estar en brazos de sus 2 personas favoritas, gorgoteó alegremente y palmoteó, como si estuviera aplaudiendo la decisión. Desde la ventana de al lado, doña Ramona observaba la escena con lágrimas en los ojos y una sonrisa satisfecha. Por fin, la familia que había estado esperando a formar se había encontrado. «Gracias», susurró Gabriel, mirando hacia la casa de Ramona. «Gracias por no renunciar a nosotros».
Nunca me rendiría con ustedes, respondió Sofía. Algunas historias de amor necesitan más de un capítulo para llegar a su final feliz. Gabriel la besó suavemente, sellando la promesa de un futuro que por fin podrían construir juntos, esta vez sin secretos, sin malentendidos, y con todo el tiempo del mundo para hacerlo bien. 6 meses después, el sol de noviembre entraba por las ventanas del dormitorio principal, despertando suavemente a Sofía. Se estiró entre las sábanas, sonriendo al escuchar las voces de Gabriel y Mateo desde la cocina. El bebé balbuceaba alegremente, mientras Gabriel le cantaba una canción de cuna que había inventado especialmente para las mañanas. Se puso la bata que Gabriel le había regalado por su cumpleaños el mes anterior y bajó descalza por las escaleras de madera. La escena que encontró la llenó de una calidez que ya no la sorprendía, pero que aún la conmovía profundamente. Gabriel, con el cabello despeinado y una camiseta vieja, tenía a Mateo en una silla alta mientras intentaba darle de comer papilla de plátano. Mateo, ahora de 15 meses, había desarrollado una personalidad traviesa y se divertía escupiendo la comida y riéndose cuando Gabriel hacía caras graciosas. «Buenos días, pequeños desastres», saludó Sofía, besando primero la coronilla de Mateo y luego los labios de Gabriel. «Mami», exclamó Mateo, una de las pocas palabras que había aprendido claramente, extendiendo sus bracitos manchados hacia ella. El corazón de Sofía aún se derretía cada vez que escuchaba esa palabra. Durante los primeros meses había sido Sophie, pero gradualmente, naturalmente, se había convertido en Mami. Gabriel nunca la había presionado para que se sintiera cómoda con el título. Simplemente había sucedido cuando ambos estaban listos. «Tu hijo decidió que la papilla de plátano es mejor como decoración que como desayuno», informó Gabriel, limpiando una mancha de su mejilla. «Nuestro hijo», corrigió Sofía suavemente, como había hecho cada vez durante los últimos meses, hasta que Gabriel dejó de disculparse por incluirla automáticamente. El proceso de adaptación había tenido sus desafíos. Sofía había tenido que aprender a navegar las noches de insomnio cuando Mateo tenía pesadillas, los berrinches cuando le salían más dientes y la constante preocupación que venía con amar a alguien tan pequeño y vulnerable. Gabriel había tenido que aprender a compartir las decisiones sobre Mateo, a confiar en los instintos maternales de Sofía y a equilibrar su trabajo con una vida familiar más completa. Pero cada desafío había fortalecido su vínculo en lugar de debilitarlo. «Doña Ramona viene a almorzar», anunció Gabriel mientras Sofía tomaba el control de la alimentación de Mateo. «Dijo que tiene noticias importantes». «¿Crees que finalmente decidió escribir a su antiguo amor en México?», preguntó Sofía, logrando que Mateo comiera una cucharada completa. «Esperemos que sí. Se merece su propio final feliz». Ramona llegó puntualmente al mediodía, cargando una fuente de empanadas y una sonrisa misteriosa. Durante el almuerzo, observó a la pequeña familia con ojos brillantes, claramente complacida con la armonía que los rodeaba. «Tengo algo que decirles», anunció finalmente, sacando una carta del bolso. Recibí respuesta de Ignacio. Sofía y Gabriel intercambiaron miradas emocionadas. Después de meses de escuchar historias sobre el gran amor perdido de Ramona, ella había reunido finalmente el valor para escribirle. «¿Y?», preguntó Sofía, tomando la mano de la mujer mayor. «Viene a visitarme». Ramona sonrió con lágrimas en los ojos. «Después de 30 años, va a venir a Chile por 2 semanas en diciembre». Gabriel se levantó para abrazarla. «Doña Ramona, eso es maravilloso. Ustedes me enseñaron que nunca es demasiado tarde para las segundas oportunidades», murmuró Ramona. «Viendo cómo construyeron su amor otra vez, me di cuenta de que yo también merecía intentarlo». Esa tarde, después de que Ramona se fuera y Mateo se quedara dormido para su siesta, Gabriel y Sofía salieron al balcón que daba al océano. Se sentaron en el columpio que habían instalado el mes anterior. Sofía, acurrucada contra el pecho de Gabriel, mientras observaban las olas. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Gabriel suavemente, jugando con el cabello de Sofía. «¿De qué?». «De todo. De darme otra oportunidad, de renunciar a tu independencia, de convertirte en madre instantánea». Sofía levantó la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. «Jamás», respondió sin dudar. «Esta vida, esta familia, es todo lo que no sabía que quería hasta que lo tuve». Gabriel sonrió
y besó su frente. «Hay algo que quiero darte», murmuró, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Sofía sintió que su corazón se detenía. Sabía lo que era antes de que él la abriera, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con una piedra que capturaba la luz del atardecer. «Sé que técnicamente ya somos una familia», dijo Gabriel, tomando su mano izquierda, «pero quiero hacerlo oficial. Quiero que el mundo sepa que eres mía y yo soy tuyo, para siempre esta vez». «Gabriel», susurró Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sofía Morales», continuó, deslizando el anillo en su dedo. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser oficialmente la madre de Mateo y, con suerte, de los hermanos que vendrán después?» «Sí», respondió sin dudar, «sí a todo». Mientras se besaban, el sol se ponía sobre el Pacífico, pintando el cielo en tonos dorados que rivalizaban con los ojos de Sofía. Desde adentro, escucharon el despertar de Mateo con su gorjeo alegre, llamándolos de vuelta a la realidad cotidiana que habían construido juntos. «Vamos», murmuró Sofía contra los labios de Gabriel. «Nuestro hijo nos necesita. Nuestro hijo». Las palabras sonaban perfectas, como si siempre hubiera sido verdad. Entraron de la mano hacia la casa que ya no era de Gabriel o de Sofía, sino de ellos, hacia la vida que habían rescatado de las cenizas del pasado y convertido en algo más hermoso de lo que jamás habían imaginado. En la cocina, pegada al refrigerador, estaba la frase que Ramona había bordado para ellos semanas atrás: «El amor verdadero no se pierde, solo espera el momento adecuado para regresar». Y por fin, había regresado para quedarse. Fin. Si descubrieras que el gran amor de tu vida se casó con otra persona por manipulación familiar y no por elección propia, ¿podrías perdonar y reconstruir la confianza? ¿O hay heridas que son demasiado profundas para sanar, incluso cuando conocemos toda la verdad? Como Sofía, ¿tendrías el valor de arriesgar tu corazón nuevamente después de 5 años de dolor, o elegirías protegerte y seguir adelante sola? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.